Saludo a todos. Me saluda Marisol Pérez, que alegria estar contigo nesse momento. E nosso tema é educar-nos para acolher a los marginalizados e los mais vulneráveis. Vou falar em portunhol, um pouco de português, um pouco de espanhol com acento de brasileiros. Eu sou padre Joaquim Parrón, eu sou missioneiro redentorista, eu vivo em Brasília, Curitiba, e minha vida é um pouco assim, por la manhã eu trabalho na universidade, ensinando a bioética, e por la tarde e por la noite eu trabalho em um projeto nosso com os mais pobres em las periferias de Curitiba. E por isso vou falar na primeira parte algumas coisas mais teóricas e por depois, ao final, uma experiência prática. Educação e solidariedade caminham juntas. É uma proposta pedagógica que tem como eje de construção em uma sociedade justa, fraterna e solidária. O bem comum será uma das metas, porque cada pessoa não é uma isla, vive em um contexto social. Quanto mais humano seja o contexto pedagógico social, mais possibilidades terão as pessoas de realizar-se humanamente. En el diálogo rico em uma sociedade plural e também uma educação inclusiva em la diversidade, abre espaço para uma reflexão que vamos ter como um ponto importante a solidariedade que valora a pessoa humana. Isso significa que a pessoa humana, em sua sacralidade e vulnerabilidade, seja respeitada em sua totalidade, construindo uma cultura que valore o diferente através do diálogo permanente. Isso tem que se dar, esse diálogo permanente. Assim, os objetivos da educação não se limitam ao aprendizagem de conteúdos, sino também a levar as pessoas a viver o aprendido de forma solidária em la família, em la sociedade. Em consequência, esse processo educativo, o cambio social a melhor se hace cada dia mais evidente. Portanto, a ética pedagógica é um instrumento que ajuda a ver a educação e a sociedade como pressupostos fundamentais para o crescimento humano e solidário no processo educativo. O mundo é um horizonte para a realização existencial do ser humano, onde busca sentido, significado para sua própria vida. A existência nossa passa por el processo educativo e cultural de uma determinada sociedade, que perfilará o presente e o futuro da vida e da sociedade mesma. As pessoas que têm sentido e buscam em la vida são pessoas que transformam a sociedade desde uma perspectiva fraterna e solidária. Incluso o Papa Francisco, era muito importante, agora escutava o irmão falando do Papa Francisco. Papa Francisco, em sua encíclica Fratelli Tutti, o número 103, ha insistido em uma educação que priorize a fraternidade, o diálogo, o descobrimento da reciprocidade e o enriquecimento mútuo como valores, desdoblando a liberdade no caminho do crescimento solidário. Essa é a força que o Papa Francisco ha dito em la encíclica Fratelli Tutti. Eticamente, a liberdade criativa está relacionada com a responsabilidade por el crescimento da fraternidade.
Pedagogicamente, a fraternidade e a solidariedade se construindo e constroem no processo educativo quando existe a ética do cuidado e o empoderamento. As pessoas se sentem como interlocutoras, como sujeitos do próprio processo de educação. As pessoas involucradas em esse processo pedagógico não serão objetos, sino interlocutores em la construção do conhecimento e de uma cultura solidária. Todos serão irmãos e irmãs nesse processo educacional. E por isso, a necessidade de acercamento, de aproximação no diálogo pedagógico, na educação, de educar-nos e educar as pessoas para isso. E nossa experiência nos disse muito acerca disso. A pedagogia do diálogo conduz necessariamente à proximidade entre as pessoas no processo pedagógico. E, em consequência, supera a educação que trata as pessoas como objeto de ensinança e aprendizagem. Como também disse o Papa Francisco em la mesma encíclica Fratelli Tutti, el número 198, acercar-se, expressar-se, escuchar-se, mirar-se, conhecer-se, esforçar-se por compreender e buscar pontos de contato. Todo esto, dice el Papa, todo esto puede resumirse en el verbo dialogar. Por isso que o Papa disse que nesse acercar-se, aproximar-se ao diálogo. A proximidade no diálogo constrói a perspectiva de que nadie se quede para atrás, sino que todos caminham em la linha de la solidariedade. Aqui os vulneráveis, os marginalizados, vêm junto com nós nesse processo. E esse é o contexto da educação em la solidariedade que a Igreja reconhece em Jesucristo, dos pilares do diálogo. Jesucristo é dos pilares do diálogo. Também Jesus educa através do diálogo. Sua capacidade para entablar uma conversação com seus interlocutores demonstra seu apreço por el uso da palavra como meio para involucrar, seu apreço para o uso da palavra da persona, escuchar a persona. A prática de Jesus é verdadeiramente um modelo de diálogo para aqueles que foram excluídos do processo comunitário e social. A exclusão de muita gente, exclusão social, havia levado muita gente no tempo de Jesus à marginalidade. E Jesus caminha aproximando, escutando as pessoas. Jesus Cristo escuta com o coração a esta gente. Então, a pedagogia de Jesus acercar-se das pessoas para acolher os marginalizados, os enfermos, os excluídos da sociedade, é como um modelo, para um paradigma para nós outros que buscamos educação mais inclusiva, uma educação mais próxima das pessoas. A disposição de Jesus Cristo a escuchar as petições, os relatos de dolores e sofrimento, as perguntas é signo de uma pedagogia em la que a ensinança se associa interactivamente ao reconhecimento do outro, uma pessoa capaz de compreender e actuar iluminado por uma luz nova. Aqui temos uma compreensão do ser humano como ser de razão e de palavra. La cara a cara, o diálogo pedagógico, que é a proximidade entre o maestro e o discípulo. Viene uma nova página em la educação. La cara assume contornos importantes
en la construcción de una ética. El rostro revela la inagotable dimensión del ser, remitiendo a un pensamiento que describe la grandeza de la persona humana, que exige una atención muy especial y una pedagogía consecuente, así como la relación cara a cara, maestro y discípulo. Esta educación presencial conduce a una educación más humana y más solidaria. Las personas autónomas y solidarias ayudan a construir una cultura social impregnada de respeto, libertad y fraternidad social. El diálogo y la colaboración en el proceso pedagógico son fundamentales para alcanzar esa autonomía y solidaridad en el mundo desgarrado por el egoísmo y la busca de dominar al otro. La dominación es la antítesis de la búsqueda de la solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona humana. En ese sentido, la educación humanista y solidaria que viene del pacto que el Papa Francisco nos trae, pacto educacional, la educación solidaria que tiene al centro la ética pedagógica del diálogo y la colaboración, ayuda a superar muchos males que vive la sociedad actualmente en América Latina y en todo el mundo, en relación a la cuestión de la marginalización de las personas en relación al bien común. Mucha gente en Brasil, yo creo, y muchos otros países de América Latina vive esa cuestión. Hoy tenemos en Brasil 33 millones de personas que viven, pasa hambre, no tiene comida para comer. 33 millones de personas en Brasil. Onde eu vivo, mais ou menos 3 millones no sur de Brasil. Por isso, a educação para acercar e acolher os marginalizados, os mais vulneráveis, invita a todas as pessoas para um novo horizonte educativo. Educadores, estudantes, famílias, o governo. Assim tendremos a esperança no futuro de que prevaleça a solidariedade em todas as relações sociais. E agora, mais 5 ou 8 minutos, eu vou dizer um pouco de nossa experiência, a compartilhar com vocês essa experiência trabalhando com as pessoas que vivem na calle, pessoas que vivem muitas vezes com hambre, que sofrem. Aqui em Curitiba, temos um trabalho em las favelas, onde vivem nas periferias de Curitiba há anos, pero agora, quando vino a pandemia, as coisas empeoraram, se quedaram mais, e muita gente com hambre, e começamos um trabalho para ajudar a pessoa a ter comida durante a pandemia. E o hambre começou a maltratar a la gente dessas comunidades. Começamos pela Vila Torres, um pequeno pueblo aqui em Curitiba, e depois para outras favelas. Então, tivemos que nos reeducar, porque a pandemia, as pessoas se quedavam isoladas, essas pessoas se cerraram, e então tivemos uma reeducação. Como trabalhar durante o Covid e levar a comida. Pero uma coisa importante foi que começamos ajudando a 100 famílias, hoje são quase 3.000 famílias que estamos trabalhando e ajudando. Porque outros lugares, outras vilas pobres, outras favelas, buscaram nossa ajuda. E interessante que nós somos mais ou menos, nosso grupo, mais ou menos 80 voluntários, 80 pessoas que trabalham nesse projeto. Hasta agora, nenhum todavia teve o COVID, nenhum teve COVID hasta agora. Claro que temos a precaução, usando mascarilhas, tudo isso. Pero houve uma educação de los agentes de pastoral
que empezara a cocinar, preparar lancheras para entregar a los vulnerables de este pueblo. Luego también se empezó a recolectar bolsas de comida para entregarlas a esas familias. Posteriormente se creó una organización entre nosotros para no solamente servir comida, pero también ayudar en la educación mismo durante la pandemia a esas personas, para buscar empleos, buscar trabajo para las personas. Después de más de 2 años de ese proyecto durante la pandemia, que estamos hoy en 8 vilas, 8 favelas de Curitiba, el proyecto tiene 3 dimensiones importantes. La primera, dar comida a hambrientos, las personas que pasan hambre. Segundo, sensibilizar a las personas sobre sus derechos y deberes en la sociedad. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, la casa, tener una casa, derecho a un salario justo, es decir, sensibilizar a la ciudadanía. Y tercero punto de sensibilización, buscar también a emancipación de esas personas para una nueva vida. Por eso, los agentes de pastoral, nosotros, tuvimos que educarnos para acoger los marginalizados, los más vulnerables. Y por eso el proyecto se tomó mucha fuerza en Curitiba, la prensa tiene hablado mucho acerca de ese proyecto, que se llama SOS Vila Torres, porque es un trabajo que no solamente da la comida, pero acoge los marginalizados, educa-nos y educa también las personas que vienen. Entonces, ese es mi compartir hoy por la mañana, y ahora voy a pasar la palabra para nuestra ministra de Justicia, ex-ministra de Perú, Marisol Pérez Tello. Gracias por oírme. Muchísimas gracias, Padre Joaquín. Y como bien usted ya dio la palabra, le pedimos que también a nuestra querida Marisol Tello nos pueda hacer su participación. Así que, estimada, la escuchamos. Puede desactivar su micrófono, no, tiene los permisos. ¿Aló? Sí, tuve un pequeño percance. Marisol, si está ahí, que el Zoom me botó. Al parecer ha tenido un problema con la conexión, Joaquín, Marisol. Sí, lo que pasa es que justo está ahora ahí. Sí, estoy aquí. Sí. Ahí sí, volvió. No, lo que pasa es que no me permitía habilitar el micro, pero ya Ahí está. Ya está todo bien. Bueno, primero quiero agradecerles la invitación y la posibilidad de hablar con ustedes el tema que me parece fundamental, que es el tema de la educación. Yo creo que los países cambian en sus aulas escolares y en sus aulas universitarias, cambian en espacios en los que las personas pueden interactuar con otras personas. Y es esta dinámica que se constituye en una sociedad intermedia, en el espacio posterior a la familia, en la que vamos formando personalidad y carácter, y la educación nos permite desarrollar todo nuestro potencial. Quiero hablarles de los grupos de especial protección, que es como se denominan en Perú y en muchas partes de Latinoamérica a los grupos vulnerables. Porque existen 2 categorías de grupos vulnerables, los que son vulnerables por una circunstancia personal y los que se encuentran en una situación
de especial protección por un problema estructural generado desde la acción o inacción del Estado. Yo creo que esa diferencia es fundamental, porque un niño puede estar en una condición de vulnerabilidad, digamos, y por ello se explica, se justifica esta dinámica del interés superior del niño y de cómo toda la legislación internacional ha marcado ese derrotero. Y sin embargo, ese niño, adicionalmente a esa situación de fragilidad natural que le es consustancial, un niño, por ejemplo, en primera infancia, se le suma un problema estructural del Estado que hace que esa situación sea más grave, por ejemplo, porque no tiene agua, o porque no tiene acceso al reconocimiento de su identidad, o porque no tiene servicios de salud. Por eso es que se le llama grupo de especial protección. En el Perú hay 13 grupos de especial protección, es decir, 13 grupos de ciudadanos y de ciudadanas a los cuales el Estado les reconoce que parte de la situación que ellos tienen y de los riesgos que tienen en comparación con otros ciudadanos es responsabilidad del Estado. Entre estos grupos encontramos mujeres, que representamos el 50.1% de la población nacional, personas privadas de libertad, el colectivo LGTB, los desplazados de la época del 80-2000, que es toda la época del terrorismo y de la persecución con violación a derechos humanos que se hizo en nuestro país. Hoy felizmente el Ejército y las Fuerzas Armadas han incorporado un enfoque de derechos humanos y eso es muy importante, pero ahí está igual los desaparecidos y la deuda pendiente con nuestro país. Los trabajadores y trabajadoras del hogar, los defensores y defensoras de derechos humanos, los niños, las personas de tercera edad, la población afroperuana, los pueblos indígenas. Estos 13 grupos de especial protección tienen diagnósticos y planes y están incorporados dentro de un Plan Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué hago esta referencia nacional? Que se puede, por supuesto, equiparar con la manera como cada uno de sus estados enfoca las políticas públicas para tratar de mejorar la situación de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad circunstancial, por circunstancias personales o por acciones del Estado. Porque siento que a veces olvidamos el llamado del Papa en Fratelli Tutti. Y es un llamado de atención dulce, pero un llamado de atención a quienes hemos tenido posibilidad de accionar cambios y en general a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y lo digo porque él habla de la opción preferente por los últimos, cambiando esta dinámica de la opción preferente por los últimos de la opción preferente por los pobres a una opción preferente por los últimos, y habla de esta cultura del descarte tan dura y tan terrible que vivimos todos. Si uno lee detenidamente Fratelli Tutti, además de este espíritu de fraternidad y de solidaridad y este llamado de atención a recuperar las cosas que importan, a pensar en conjunto, al diálogo y al encuentro, a mí me marcó mucho el tema de los últimos. Y me marcó porque si uno se pone a pensar en toda la estadística de resultados de la acción política o de la política pública concreta, en los últimos siempre están alguno o algunos de estos grupos de especial protección. Es decir, el Estado sabe quiénes son los grupos vulnerables, el Estado sabe quiénes son los grupos que requieren una especial protección por circunstancias atribuibles al Estado, y sin embargo, dentro de la estadística del rendimiento o del funcionamiento de su política pública, el Estado no termina de asumir o no termina de incorporar a esos últimos como los primeros y los pone dentro del margen de la política pública que no llegó a ser exitosa, ¿no? Y todos aceptamos como normal que cada año se apruebe un presupuesto en nuestros países en el que se reconoce desde su aprobación que el 10% de los niños no va a terminar el colegio, que
van a tener anemia y desnutrición y que la queremos bajar en un punto. Es decir, nuestra cabeza acepta que los que más necesitan del Estado están últimos en la estadística de la política pública que busca revertir su situación, y nadie se plantea en qué nos estamos equivocando, cuál es el enfoque equivocado. Ese es lo primero que quería hacer, que es un marco general aplicado concretamente a la acción del Estado, de líderes católicos que tienen que incidir en la corrección de ese diseño y de esa política pública de algún modo. Ahora quiero hablarles rápidamente de los grupos de especial protección con los cuales yo trabajo y que me dan una perspectiva de esto que les he dicho, aterrizado en lo cotidiano, pero no respetar, por supuesto, el tiempo asignado. Yo trabajo con cárceles, tengo la suerte y el privilegio de hacerlo desde la Comisión Episcopal de Acción Social. Soy parte de la capellanía del penal de Castro Castro, que es uno de los penales más numerosos que hay después del penal de Lurigancho. Uno debe tener 9.000 o 10.000 privados de libertad y el otro 4.000 o 5.000, son de las cárceles más pobladas que hay. Una está a 2 kilómetros de la otra. También trabajo con desaparecidos que están dentro del grupo de desplazados y víctimas del 80 a 2000. Trabajo niños con un grupo que se llama Inversión por la Infancia, con un padre muy querido, el padre Gastón Garatea, hombre maravilloso. Trabajo temas de mujer vinculados a violencia y trabajo con pueblos indígenas. Voy a poder hablarles solamente en este espacio de cárceles, porque yo creo que eso de alguna manera refleja las sociedades, ¿no? Un país se define por cómo están sus cárceles. Y el mío duele, ¿no? Y duele mucho. Solamente para hablarles de lo que significa el penal Castro Castro. El penal Castro Castro es para varones, tiene capacidad para 1.500 y duplica y un poco más el número de presos. Y les estoy hablando de unidad de albergue, no les estoy hablando de camas, porque es distinto. En el Perú hace muchos años la unidad de albergue y la cama ya no es lo mismo. Y en general en toda Latinoamérica. ¿Qué es una unidad de albergue? Es todo lo que un privado de libertad necesita para desarrollar todo su potencial. Cama, áreas de comedor, áreas de taller, espacio para interactuar con su familia, etc. Y una cama es una tarima donde normalmente duermen dos. Y lo que se ha hecho hace muchos años, y es lo que tuvimos que hacer nosotros lamentablemente cuando tuvimos la responsabilidad de dirigir el ministerio, es meter una tarima entre los dos que hay en camarote, es decir, termina siendo como una suerte de ataúd. Pero es eso o el piso, y siempre es mejor. El 5% de la tuberculosis y la tuberculosis drogoresistente del Perú se concentra en cárceles. Es decir, el 95% está entre los 30 millones de peruanos. Y el 5% de la tuberculosis está en 100.000 peruanos y peruanas. Bueno, extranjeros también hay en realidad. Adicionalmente, tenemos, no les voy a hablar del COVID, porque el COVID es una realidad surrealista. Los privados de libertad no reciben visita desde que empezó el COVID. Se está permitiendo el ingreso de una sola persona por una hora. Es doloroso y terrible lo que se vive ahí. Algunos penales no tienen agua todo el día. Evidentemente, hay algunos penales en peores condiciones que otros. Hay esfuerzos de talleres, esfuerzos aislados importantes, políticas como Creo, creando rutas de oportunidades y esperanza, hablando de la esperanza de la que habló el padre. Hay otros programas como cárceles productivas, es decir, hay esfuerzos serios, pero esos esfuerzos se enfrentan una y otra vez con que no son capaces de llegar a toda la población penitenciaria. Adicionalmente a eso, tienes el problema de la paila. La paila es el alimento es malo, pero digamos es lo que hay. Y tienes el problema de corrupción, que es un problema que también convive con las cárceles en Latinoamérica. Más el problema de la injusticia que genera falta de esperanza en los privados. Pero en paralelo, tienes el himno de la institución que se llama INPE, de servidores penitenciarios, que empieza diciendo humanizar y dignificar para resocializar.
qué fuerte y qué importante es este mensaje de cuáles son las formas en las cuales una persona puede buscarse para sí mismo una oportunidad. Más allá de que se la dé o no el Estado, y ese es otro problema. Yo no voy a hablar de problemas de política penitenciaria, les estoy hablando de temas humanos. Mi experiencia en cárceles ha sido un privilegio que me ha permitido entender que todas las instituciones y nuestra iglesia no es la excepción, tienen luces y sombras. Y en la cárcel he visto todas las luces, todo el amor, el compromiso, el sacrificio de hombres y mujeres religiosas que se entregan por los últimos, y que tienen clarísimo cuáles son los últimos. Tengo, por ejemplo, a la hermana Carlota, que yo trabajo con ella, mi jefa, dependemos de la diócesis, yo conocí cárceles en el Congreso, vi cárceles en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y empujé todo lo que pude, pero desde el 2018 que dejé el cargo y las responsabilidades políticas públicas, soy de la capellanía del penal. Y eso que más he aprendido, de la solidaridad, del compartir, del cuidar, del querer, del entregar, los privados de libertad y la Madre Carlota y la Madre Teresa, en la capellanía tenemos un programa de soporte alimenticio para los enfermos con TB y con TB drogo resistente. Adicionalmente tenemos subvencionados al 50% por la de la gente. Recolectamos 90. Marisol. Estamos teniendo una pequeña dificultad con Marisol, así que pedimos un poco de paciencia y Zoom la voto. Bien, esperemos un momento para que pueda volver, si no después podemos pasar a las preguntas mientras ella trata de volver al Zoom. Le invitamos a que puedan levantar la mano para que puedan realizar sus preguntas. Recuerden que después para el momento de preguntas tendrán un minuto para hacer su pregunta. Bien, estamos esperando un momento, si no, vamos con las preguntas con Marisol, o sea, con el padre Joaquín. Regresé, Joaquín, si me permites 3 minutos sí, para terminar. Ya, es que me decía que bueno, ya la habíamos perdido. No, quiero pedirle, por supuesto, las disculpas del caso por todas las limitaciones técnicas evidentes. Pero tenía que viajar y estoy en el aeropuerto, pero no quería perderme este espacio. Espero que lo que quiero compartir con ustedes de alguna manera pueda reemplazar estas inconvenientes. Pero quiero cerrar en estos 3 minutos que me quedan, me robaré uno para poder cerrar la idea. De todo esto que les cuento, ¿qué me queda de mensaje aterrizado y concreto en este mensaje de opción preferente por los últimos? Primero, que el Papa nos ha tratado con el cariño del Padre que trata de buscar otras formas de que entiendas lo que aparentemente no entiendes, ¿no? Parece que no entendimos qué cosa era opción preferente por los pobres. Y entonces nos dijo, mire, ya, es por los últimos en todo, los últimos en la lista, los últimos en la ejecución de la política pública, los últimos en la preocupación de la gente, los últimos. Y yo siento que esa es la gran tarea que tenemos, ¿no? Entender quiénes son quienes más necesitan, no solo de la acción del Estado, de la acción fraterna. Trabajar en cárceles es muy complicado porque no es electoralmente rentable, a nadie le importa, y la población mayoritariamente cree que los presos son basura y que son descartables.
y no les importan. Tienen tanto miedo, pero tanto miedo, que han perdido capacidad de amar y de perdonar y de dar oportunidades. Y yo creo que hay que reflexionar mucho en torno a cuáles son, por supuesto, las responsabilidades que tiene que asumir el privado de libertad y las sanciones por su conducta, pero también cuál es nuestra conducta. 6 de cada 10 privados de libertad, y esta es una media peruana, pero también latinoamericana, no han terminado el colegio. 6 de cada 10 viven en hogares con violencia familiar. 7 de cada 10 viven en barrios que tienen alguna pandilla cerca. Y lamentablemente, por lo menos en el Perú, la política pública de violencia contra la familiar, de barrio seguro y de terminar el colegio, no conversa con el INPE. Y eso es una barbaridad. Hay ejemplos maravillosos de cambios conductuales a través de la educación. Porque educar es permitirte limar aristas. Educar con amor, por supuesto, para mí, tiene mucho más resultado, porque no solamente educas la conciencia y la mente, sino también el espíritu y el alma, que creo que complementa. Lo otro es una buena computadora, eficiente, administra información, pero el sentimiento, el amor, la entrega, eso es algo de nuestra naturaleza humana, no solo de nuestra razón, sino de nuestro espíritu. Y tú puedes educar, y en ese educar permitir abrir un poco ese horizonte, bajar los miedos, que el libre albedrío que genera, que es el ejercicio de nuestra libertad, nos permita que esa libertad tenga el conocimiento suficiente para tomar las decisiones correctas. No olvidemos esa frase: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre, pero tienes que conocerla. Por eso es que Platón, Aristóteles, Descartes buscaban la verdad. Lo que buscaban era el conocimiento que te permitiera tomar las decisiones correctas para garantizar los resultados que querías. Por eso es importante el proceso educativo, porque te permite tener las herramientas para tomar las decisiones correctas. Nuevamente pedirles disculpas por los inconvenientes, agradecer al padre Joaquín y por supuesto a la academia, al rector y a todos los que forman parte de este espacio de encuentro y de intercambio que renueva la fe, que renueva el compromiso, y no olvidarnos que el mensaje de fraternidad, de Fratelli Tutti, se suma a todos los mensajes de las encíclicas del Papa, que no hacen otra cosa que recordarnos nuestra humanidad y nuestros deberes aquí, para esa trascendencia en la que estaremos todos juntos, desprovistos de estas miserias humanas. Y hay que hacerlo con trabajo y con amor. Muchas gracias.